Te doy la bienvenida a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. En este vídeo vamos a tratar del impacto ambiental de un sistema de refrigeración y en concreto nos vamos a centrar en la parte final en el índice TEWI, que valora el impacto ambiental. Comencemos. Contenidos de este vídeo. 4 grandes partes. Vamos a comenzar con el impacto ambiental de los refrigerantes, una pequeña historia de la evolución de los refrigerantes, el cálculo del balance de CO2 equivalente de las instalaciones de climatización y refrigeración durante su vida útil, y con ello vamos a llegar al índice TEWI, de impacto ambiental. Y bueno, en las últimas diapositivas pues veremos que también existen apoyos informáticos para obtener este índice, el TEWI. Pues vamos a ello. Impacto ambiental. Comencemos con una pequeña historia de los gases fluorados y su evolución. Su evolución, pues bueno, está condicionado a los primeros grandes gases fluorados, descubierto por Thomas Midgley. Midgley desarrolló los clorofluorocarbonos, los CFCs, en el año 1928, y eso fue un gran impulso para la industria de la refrigeración. Eran una alternativa a los refrigerantes empleados hasta el momento, como el amoníaco, con su alta toxicidad, clorometano o dióxido de azufre, con sus problemas también de seguridad. Y el nuevo compuesto que desarrollaron, pues tenía que ser de un bajo punto de ebullición, ser no tóxico para las personas y ser inerte. Así pues se desarrollaron, por ejemplo, el difluorodiclorocarbono, el R12, tan famoso en aquellos momentos, que le vino muy bien a la industria en ese momento, a la industria de la refrigeración. Pero no solo para los refrigerantes, hubo una expansión, se aprovecharon los clorofluoroalcanos, estas moléculas unidas por enlaces sencillos a partir de los hidrocarburos para aplicaciones como sprays, disolventes, agentes espumantes para producir plásticos expandidos como el poliestireno expandido, y en los años 60 incluso los fluoroalcanos y los bromofluoroalcanos pasaron a ser utilizados en la lucha contra incendios, se desarrollaron los halones, etc. Llegamos al descubrimiento de la destrucción de la capa de ozono. A principios de los años 70 se detecta que los CFCs, los refrigerantes compuestos por átomos de cloro, flúor y carbono, en la atmósfera. Pero en el año 1974, y gracias a estos dos científicos, el profesor Sherwood y el profesor Mario Molina, mexicano, demuestran que los CFC destruyen la capa de ozono. Entonces se descubren en la atmósfera, pero ellos descubren que además están destruyendo la capa de ozono. En altas capas de la atmósfera, los rayos ultravioleta rompen las moléculas de CFC y rompen estas moléculas y se provoca la liberación de átomos de cloro. Estos átomos de cloro atacan las moléculas de ozono, lo descomponen, se unen a él, pero queda una unión pues que no es muy estable y vuelve otra vez a romperse y vuelve a romper otro átomo de ozono, y así como con un efecto dominó durante más de 100 años. Un solo átomo de cloro puede eliminar más de 100.000 moléculas de ozono. Está golpeándolas, está uniéndolas, está disociándolas y transformando el ozono en oxígeno y monóxido de cloro. Agujero de la capa de ozono. Al haber menos ozono en la atmósfera, la cantidad de radiaciones ultravioletas que llega a la Tierra es mayor. La capa de ozono está en las altas capas de la atmósfera y, bueno, se descubrió en la parte de la Antártida que se estaba produciendo un orificio. Ello pues provoca aumento de cáncer de piel, cataratas, daños en el sistema inmunológico de las personas, los animales, disminución en el ritmo de crecimiento de las plantas,
reducción de las cosechas pesqueras, etc. Entonces, ocurre que la disminución de la capa de ozono atmosférico lleva consigo un aumento de la radiación ultravioleta, penetra más cantidad de rayos ultravioletas a nivel del suelo. Entonces, hay tres tipos de rayos ultravioleta: los A, que normalmente alcanzan la corteza terrestre; los B, que deberían de quedarse retenidos en la capa de ozono; y los C, que no penetran. Pues al disminuir el espesor de la capa de ozono, incluso estar perforada en algunas zonas de la Tierra, pues estas radiaciones alcanzan la superficie terrestre. Algunos CFC perduran en la atmósfera más de 100 años, rompiendo moléculas de ozono, deteriorando y disminuyendo el espesor de la capa de ozono. Pero tenemos también otro problema medioambiental: el calentamiento atmosférico. La energía que recibimos del Sol es reflejada en parte por la atmósfera terrestre. El resto llega a la Tierra produciendo el calentamiento de la misma. Este calor, que es necesario, pues también la Tierra lo emite hacia el espacio en forma de rayos infrarrojos. Pero estos quedan atrapados en la atmósfera actual, impidiendo su salida al espacio. A este efecto, que nos evita disipar parte del calor recibido a la atmósfera, se conoce como efecto invernadero, y es el provocante del aumento de la temperatura media de la Tierra. Estamos impidiendo disipar parte de la energía que deberíamos de estar disipando, que queda atrapada en este efecto invernadero. Los causantes del efecto invernadero son principalmente el dióxido de carbono como producto de la combustión, el metano, los óxidos del nitrógeno, los HFCs, estos refrigerantes, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, que se utiliza en algunas aplicaciones eléctricas. Entonces tenemos una problemática ambiental, y la evolución del uso de los refrigerantes está condicionado a los diversos problemas que hemos ido descubriendo a lo largo de los años. Entonces hay una evolución de los refrigerantes. Se comenzaron creando los CFCs. De los CFCs, de los clorofluorocarbonos, se pasaron unos sustitutivos provisionales, los HCFCs, donde se quitaban parte de átomos de cloro para introducir hidrógeno, y se llegaron a los HFCs ya sin átomos de cloro, hidrógeno, flúor y carbono. ¿Qué ocurría? Que los dos primeros eran causantes del agotamiento de la capa de ozono. Tenían un potencial de agotamiento de la capa de ozono mayor que 0. Así llegaron los HCFCs, hidrofluorocarbonos, que bien superaban este serio problema medioambiental del agotamiento de la capa de ozono, pues todos tienen potencial de agotamiento de la capa de ozono 0, los hidrofluorocarbonos, los HFCs, pero comenzamos a preocuparnos que estos nuevos refrigerantes pues tienen un efecto invernadero, un potencial de calentamiento atmosférico alto. Entonces la evolución de los refrigerantes va intentando subsanar problemas, primero de seguridad y actualmente medioambientales. Y tenemos una generación, una evolución de los refrigerantes. Partimos de unos refrigerantes a principios del siglo pasado, pues bueno, muchos naturales, el dióxido de carbono, el amoníaco, hidrocarbonos, algunos más. Y en los años 30 pues se vio que algunos pues eran peligrosos por el CO2, por sus altas presiones de trabajo, el amoníaco por su toxicidad, los hidrocarbonos por su altísima inflamabilidad. Entonces aparecieron los CFC para superar esos problemas técnicos en los locales donde se instalaban. Entonces, bueno, los CFCs eran una molécula muy estable, con muy buenas prestaciones frigoríficas. Apareció el R12, mezclas como el R502, etc. Pero en los años 70, pues se dio cuenta la comunidad científica de los problemas como el agujero de la capa de ozono. Así los países, a través del Protocolo de Montreal, deciden limitarlos poco a poco la fabricación de estos refrigerantes, la fabricación y el uso,
y ir a refrigerantes que no contengan, por ejemplo, el átomo de cloro, como son los HCFCs. Entonces, transitoriamente se permitieron los hidroclorofluorocarbonos, y donde está, por ejemplo, el R22, que tenían un potencial de agotamiento de la capa de ozono más bajo y permitían esta transición que fuimos realizando hacia unos refrigerantes, pues que realmente se denominaron refrigerantes definitivos, pero había otro problema adicional, y era el calentamiento global. Entonces, en esta solución llegamos a otros refrigerantes que tampoco son la solución, sí en cuanto a la capa de ozono, pero no en cuanto al calentamiento global. Entonces, decisiones políticas como de los países, como el protocolo, acuerdos internacionales, como el protocolo de Kioto, deciden su progresiva eliminación. Por ejemplo, en la parte europea, pues el reglamento de gases fluorados, que siempre en continua evolución, se propone la disminución acelerada de estos refrigerantes, prohibición de aquellos que tienen el potencial de calentamiento atmosférico más alto, incluso algunos países ponen una tasa de comercialización en función de este potencial. ¿Y dónde llegamos? Pues bueno, desde principios de este siglo, pues damos la vuelta a la tortilla y volvemos otra vez a los mismos refrigerantes, pero con una técnica, con una tecnología más avanzada y con una posibilidad de uso difundido que en aquel momento no teníamos. Potencial de calentamiento atmosférico. Vamos a ver el CO2 equivalente. Refrigerantes alternativos. Los refrigerantes alternativos son la respuesta a los dos grandes problemas medioambientales que hemos estado citando. Por un lado, el agotamiento de la capa de ozono, esta disminución del espesor de la capa de ozono que nos permite que nos entren rayos ultravioletas para los que la vida en la Tierra no está preparada, como son los rayos ultravioleta B. Y es un agujero pues, que ha ido creciendo desde que se observó que estaba y se demostró su existencia, ha ido creciendo con el paso de los años, incluso estando perforada en algunas zonas del planeta. Y el otro gran problema climático es el efecto invernadero, el calentamiento global, y es pues esta capa de sustancias que evitan pues que la radiación de la corteza pues vuelva otra vez al espacio y que se quede atrapada en un calentamiento continuado que va haciendo que vaya subiendo la temperatura en el planeta y provoca grandes problemas medioambientales. Entonces, de los refrigerantes hay que observar el potencial de agotamiento de la capa de ozono, en inglés ODP, y también hay que observar el potencial de calentamiento atmosférico. Entonces, potencial de agotamiento de la capa de ozono, perdón, en sus siglas ODP, o potencial de calentamiento atmosférico, en sus siglas en inglés GWP. Entonces, dos factores que nos van a medir, dos tasas que nos van a medir el efecto medioambiental de los refrigerantes. El objetivo es el uso de refrigerantes de potencial de agotamiento de la capa de ozono cero y el PCA, el potencial de calentamiento atmosférico, lo más bajo posible. Entonces, bueno, pues se van proponiendo soluciones, como por ejemplo el dióxido de carbono, su número de refrigerante es R744. ¿Qué ocurre? Pues que su potencial de calentamiento atmosférico es prácticamente nulo. Realmente es la referencia, la molécula de dióxido de carbono. Y potencial de agotamiento de la capa de ozono, pues todos estos gases alternativos actuales, pues es cero. R717, por ejemplo, el amoníaco. Volvemos al uso del amoníaco, ¿por qué? Porque sus prestaciones medioambientales pues son nulas. Problema, pues que por ejemplo es tóxico y ligeramente inflamable. O utilizamos un sustituto, entre comillas, provisional, el R32, hidrofluorocarbonos, son poco inflamables, tiene un potencial de calentamiento de la capa de ozono pues más bajo que el utilizado habitualmente, por ejemplo el R410, que es 2088. Entonces, de momento, pues 3 veces menos contaminante, con menos efecto sobre el calentamiento global del planeta. Llegamos a las hidrofluorolefinas,
bajos potenciales de calentamiento atmosférico, según la hidroolefina, pues 7, 4, etc. Vamos a los gases combustibles, ¿vale? El R600, realmente el R600A, el butano, el isobutano. ¿Qué ocurre? Que, bueno, buen comportamiento medioambiental, pero es inflamable, o el propano, el R290, o el propeno, que también es otro gas inflamable. Comparación. Pues, por ejemplo, pongamos unos refrigerantes de los que se están utilizando actualmente, el R134A, muy utilizado en automoción y también a nivel doméstico, o el R22 a nivel comercial, también en aparatos de aire acondicionado, 404, 410, muy difundido en aire acondicionado. Entonces, si utilizamos unos refrigerantes que nos hagan el mismo trabajo con la misma eficiencia y contribuyan menos al calentamiento atmosférico y al agotamiento de la capa de ozono, no contribuyan, pues estaremos mejorando medioambientalmente. Por ejemplo, si utilizamos en automoción, en vez del R134, la hidrofluorolefina 1234 IF, pasamos de utilizar un refrigerante con un potencial de calentamiento atmosférico de 1430 a 3. Y si en el sector doméstico, en vez del R134, utilizamos el R600, pues estamos utilizando un refrigerante con potencial de calentamiento atmosférico 3. Si sustituimos el R22, que tiene este problema de agotamiento de la capa de ozono, por otros como el R438, 449, pues tenemos sustancias que ya no contribuyen al agotamiento de la capa de ozono. Entonces el camino es ir buscando otros refrigerantes que vayan mejorando estos índices, estas tasas de calentamiento global y de agotamiento de la capa de ozono. ¿Vale? Por ejemplo, si en lugar del R410 en el sector del aire acondicionado utilizamos de momento el R32, pues estamos dejando de utilizar un refrigerante cuya contribución al efecto invernadero es 1810 por otro cuya contribución es 675. Entonces, poquito a poco hay que ir cambiando las tecnologías hacia refrigerantes más respetuosos con el medio ambiente. Y si en vez del R32 se consigue una transición hacia esta hidrofluorolefina, la 1234ZE, pues el efecto invernadero pues pasa, el calentamiento atmosférico pasa de 2088 a 7. Entonces la tecnología va cambiando, buscando unos valores bien de calentamiento atmosférico más bajos, lo más bajos posible, y por supuesto de potenciales de agotamiento de la capa de ozono cero. Veamos un par de definiciones. Carga de refrigerante, necesitamos esta definición. Es la especificada en la placa o el etiquetado del equipo, o en su defecto, la máxima cantidad de refrigerante que admita el equipo para su correcto funcionamiento. Y otra definición que necesitamos es la de instalación frigorífica, conjunto de componente de uno o varios sistemas de refrigeración y todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluye, por ejemplo, las bombas de calor. Entonces, un sistema de refrigeración pues es un sistema con los componentes básicos para producir frío o calor, según el ciclo en el que esté funcionando. Pues su evaporador, condensador, válvula de 4 vías, compresores, dispositivos de expansión, etc. Eso es un sistema de refrigeración. Y la carga de refrigerante es la que necesita para su correcto funcionamiento y viene indicada. ¿Qué es el potencial de calentamiento atmosférico de un equipo, de un sistema? Porque realmente la definición equipo frigorífico no existe, existe sistema frigorífico. El potencial de calentamiento de un equipo lo obtendremos de un sistema multiplicando la carga de refrigerante por su potencial de calentamiento atmosférico. El potencial de calentamiento atmosférico es la contribución hacia el medio ambiente de 1 kilo de refrigerante, pues se multiplica por los kilos de refrigerante que precise el equipo y obtenemos el potencial de calentamiento atmosférico de un equipo, mejor dicho, de un sistema.
¿De dónde obtenemos el PCA? Pues el PCA lo obtenemos de la ficha de refrigerante y también de la normativa, donde tenemos datos, donde tenemos características de los refrigerantes y pues de ahí podemos obtener el dato del potencial de calentamiento atmosférico. Veamos un ejemplo. Un equipo que contenga 2,5 kilos de R410 tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 2,5 kilos de refrigerante por 2088, que es su potencial de calentamiento atmosférico del R410, 5.220 kilos equivalentes de CO2. Es 5.220 veces más contaminante que una molécula de CO2. Y esta es su contribución al efecto invernadero. Se suele poner, porque son números muy grandes, en toneladas equivalentes de CO2, 5,22. Así, el potencial de calentamiento atmosférico, o PCA por sus siglas, es el potencial de calentamiento climático de un gas de efecto invernadero respecto al del monóxido de carbono, CO2, esa es la molécula patrón, calculado en términos de potencial de calentamiento a lo largo de 100 años de 1 kilogramo de gas de efecto invernadero respecto a 1 kilogramo de CO2. Etiquetado del equipo. Por ejemplo, en Europa los equipos que contienen gases fluorados se entregan con una etiqueta que debe de rellenar y colocar el instalador junto a las válvulas del equipo para informarnos de la carga de refrigerante y las toneladas equivalentes de CO2. Porque en función de las toneladas equivalentes de CO2, pues el seguimiento que habrá que llevar de dicho equipo. Y entonces es una etiqueta de este tipo, donde se anota el refrigerante que hay, R410, R32, su potencial de calentamiento atmosférico, la referencia de 1 kilo de esa sustancia, y en este sumatorio de la parte izquierda, pues 1, la carga que lleva el equipo, 2, la carga añadida por distancia entre unidades, que a veces hay que añadir tantos gramos por cada X metros, por cada 10 metros, etcétera, eso vienen las características del equipo, y la carga total, la del equipo, más la que hay que añadir por distancia en algunos casos, la carga total de refrigerante. ¿Y qué se le añade a la etiqueta del equipo? Las toneladas equivalentes de CO2 para obtener también este sumatorio. Entonces tenemos unos ejemplos de etiquetas según el refrigerante que contiene en su interior. Tenemos unas etiquetas para indicar que contiene gases que agotan la capa de ozono, porque llevará un seguimiento ese tipo de aparato, entonces hay que etiquetarlo, y otras para indicar que lleva gases de efecto invernadero y el efecto invernadero que está provocando. Esta etiqueta de la izquierda pues se valora en función del PAO, del potencial de agotamiento, esta etiqueta de la derecha en función del potencial de calentamiento atmosférico. TEWI. ¿Qué es el TEWI? Es un parámetro que nos va a evaluar la contribución total al calentamiento atmosférico producido durante la vida útil por un sistema de refrigeración utilizado. Engloba dos partes: la contribución directa de las emisiones de refrigerante a la atmósfera y la indirecta debida a las emisiones de dióxido de carbono como consecuencia de la producción normalmente eléctrica, de la producción de energía necesaria para el funcionamiento del sistema de refrigeración durante su periodo de vida útil. Sus unidades son kilogramos equivalentes de CO2, aunque para cantidades elevadas es usual indicarlo en toneladas equivalentes de CO2. ¿Qué aporta el valor del TEWI? Pues es un valor reconocido en la normativa internacional, que normalmente formará parte de la documentación de diseño de la instalación. Esta instalación pues tiene este índice medioambiental y se utiliza bien sea para el bienestar e higiene de las personas como la aerotermia o las bombas de calor ambiente, o bien cuando se trata de un equipo de refrigeración para otros fines como son los de conservación de alimentos, etc.
La normativa internacional nos indica cómo se calcula, es bastante sencillo, y viene tanto en la ISO 5149 como en su espejo, la EN 378. ¿Qué factores se tienen en cuenta en el cálculo del TEWI? El TEWI cuantifica el calentamiento atmosférico directo del refrigerante si se libera y la contribución indirecta de la energía requerida para que el equipo trabaje durante toda su vida útil. Por lo tanto, se valora el impacto directo sobre el calentamiento atmosférico bajo ciertas condiciones de pérdida de refrigerante, fugas, operaciones de carga, descarga, reciclado del equipo y el gas que contiene. Entonces tiene una parte que es impacto directo. Tiene también el impacto directo sobre el calentamiento atmosférico debido a los gases emitidos por el aislamiento que puede también contener estas sustancias u otros componentes, y también el impacto indirecto sobre el calentamiento atmosférico por el CO2 emitido por el sistema básicamente de generación eléctrica, debido a que el equipo está consumiendo energía eléctrica y para producir electricidad hay que emitir también CO2. ¿Qué es el potencial de calentamiento atmosférico? Pues es el parámetro, hemos visto que es el parámetro que nos mide el potencial de calentamiento atmosférico producido por un kilogramo de toda sustancia emitida a la atmósfera, en relación, realmente en comparación, con el efecto producido por un kilogramo de dióxido de carbono, CO2, que se toma como referencia en un tiempo dado. Serían las consecuencias en la atmósfera de un refrigerante, porque estamos hablando de ellos, durante los próximos 100 años, en comparación con 1 kilo de dióxido de carbono. Por ejemplo, el PCA del R32 son 675, lo que significa que tiene un impacto ambiental sobre el calentamiento atmosférico 675 veces mayor que 1 kilo de dióxido de carbono. En inglés, al PCA se le denomina GWP, Global Warming Potential. Entonces, si no lo encontramos con estas siglas, pues seguramente lo encontraremos con estos en las tablas de refrigerantes. ¿Y qué datos son necesarios para la obtención de este índice de calentamiento atmosférico, este TEWI? Pues necesitamos el potencial de calentamiento atmosférico del refrigerante, necesitamos la tasa de fugas, que se denomina L, es la fuga que se produciría en kilogramos por año, veremos cómo la obtenemos. N es el tiempo de funcionamiento del sistema en años. M es la carga de refrigerante en kilogramos. Alfa de recuperación es el factor de recuperación y reciclado del equipo, oscila entre 0 y 1, depende de la tipología del equipo. E anual, consumo de energía anual en kilovatios hora al año. Y beta es el factor de paso de kilos de CO2 por kilovatio hora de energía final consumida. Es un ratio de emisiones del sistema eléctrico. El valor de paso variará según la fuente energética de origen de la energía eléctrica. Por ejemplo, en España a principios de este siglo eran 649 gramos de CO2 por kilovatio de energía final consumida. Al final del vídeo citaremos la referencia actual. ¿Cuál es la expresión de cálculo? El TEWI se calcula a partir de esta expresión que tiene 3 términos sumandos. Un primer término vinculado a las fugas, un segundo término a la recuperación del refrigerante y un tercer término al respecto del consumo de energía. Los dos primeros términos es el impacto directo en base al potencial de calentamiento atmosférico directo, y el último término es el indirecto, porque no son emisiones debidas al equipo en su localización, sino que está referido al origen de la energía. Y donde puedan emitirse gases de efecto invernadero por otros componentes, como por ejemplo el aislamiento, hay que sumar a esta expresión un cuarto término, un cuarto sumando, que es el potencial de calentamiento atmosférico, por ejemplo, del aislante, insulation, por su carga
y su tasa de reciclado. En resultado, pues obtendremos un índice donde normalmente se verá el peso de los tres sumandos al impacto por fugas, por la recuperación, el reciclado y el impacto debido a la consuma energética. En cuanto al consumo energético, hay que sumar también los consumos eléctricos de los sistemas secundarios necesarios. En resumen, el TEWI ha sido concebido para determinar la contribución total del sistema de refrigeración utilizado al calentamiento atmosférico. Cuantifica el calentamiento atmosférico directo del refrigerante, ¿vale? Del refrigerante, que sería esta parte de aquí, si se libera bien por fugas o por no recuperación, y la contribución indirecta de la energía requerida para que el equipo trabaje durante su vida útil. Es válido únicamente para comparar sistemas alternativos u opciones de refrigerantes en una aplicación concreta y en un lugar dado. Entonces, ¿qué equipo vamos a colocar? ¿Qué sistema? ¿Con qué refrigerante? Pues tenemos que obtener el impacto ambiental a través de este índice, y para esa aplicación en ese lugar pues podremos decidir si se instala el sistema A, el B o el C, valorándolo también de esta manera medioambientalmente. Veamos un pequeño caso práctico de obtención del TEWI. Partimos de unos datos, sea un sistema de refrigeración que emplea 45 kilos de R134A, que consume 200.000 kilovatios hora anuales de energía, incluido, porque ya hemos indicado que hay que incluir la energía de los sistemas secundarios, bomba, ventiladores, torres de refrigeración, etc. Va a ser un sistema de refrigeración que está en una sala de máquinas a tal fin, para este sistema. Entonces tenemos que ir sumando los tres términos de ese sumatorio. El primer término es el impacto directo por fugas. ¿Cómo se obtenía? Pues se obtenía aplicando el potencial de calentamiento atmosférico de ese refrigerante por la tasa de fuga anual por n, el número de años. El PCA del refrigerante R134A es 1430 kilos de CO2 equivalente. ¿Cómo podemos obtener la tasa de fugas anuales? Pues hay diversos ratios, pero hay una expresión que nos permite obtenerla en función de la carga. Esta. La tasa de fugas anual será igual a 0,4 por m, la carga de refrigerante, elevado a 2/3. Esta es una buena estimación que viene apoyada también en la normativa. Debemos estimar el tiempo de funcionamiento del sistema, n, el tercer término de esta multiplicación, y podemos estimar 10 años para sistemas al aire libre y 15 años para sistemas un poquito más cuidados de la meteorología, sistemas que por ejemplo estén en interiores. Es la vida económica prevista del sistema. Hagamos esta operación. PCA por tasa de fugas por, vamos a poner una estimación de duración del sistema de 10 años, que consideramos que es un sistema que va a estar todo en interior, nada al aire libre, tal, pues podríamos haber puesto aquí un 15 perfectamente. Lo justificamos y ya está. La tasa de emisión sería 72.367 kilos de CO2 equivalente. Pues ya tenemos el primer término del sumatorio. Segundo término, impacto directo por recuperación. Se obtiene aplicando el potencial de calentamiento atmosférico por la carga de refrigerante por 1 menos la tasa de recuperación. Este factor de recuperación oscila entre 0 o 1. En la llamada línea blanca, por ejemplo, unidades tipo split, se estima un valor del orden de 0,6. En el resto de instalaciones frigoríficas se considera una tasa de recuperación de 0,95, por ejemplo, en las instalaciones industriales. Sea esta una instalación industrial, pues aplicamos esta fórmula, potencial de calentamiento atmosférico, carga de refrigerante
por 1 menos 0,95, porque es una instalación industrial y normalmente al final pues se va a desmantelar. Pues obtenemos una tasa de 3.218 kilos de CO2 equivalente. Tercer término, impacto indirecto por la energía consumida. Se aplica el tercer sumando. Número de años, la vida útil del sistema, energía anual consumida por tasa de emisión del sistema eléctrico. El factor de emisión de CO2 debe de tomarse de algún documento oficial que nos dé los kilos de CO2 equivalentes por kilo de energía final consumida in situ en ese edificio. El factor de paso de energía eléctrica nacional actualmente pues ha bajado de los 600 gramos a 357 gramos, 0,357 kilos de CO2 por kilovatio de energía final consumida. Aplicamos la fórmula, estimamos 10 años por el consumo anual, 200.000 kilovatios hora, por el factor de paso, la tasa de emisiones por kilovatio hora de energía final consumida. Y esto nos da 714.000 kilos de CO2 equivalente. En resumen, ¿cuál es el resultado? Hemos aplicado esta expresión con los tres términos. El primer sumando dedicado a las fugas, el segundo a la recuperación del refrigerante y el tercero al consumo de energía. Si se hubiera colocado un aislante que contuviera gases fluorados, pues habría que haber sumado ese cuarto término. Así obtenemos un TEWI de, por fugas, 72.000, por recuperación un poquito más de 3.000 kilos de CO2 y por consumo de energía 714.000 kilos. En resumen, total 789.585 kilos de CO2 equivalente. Expresado en toneladas, 790 toneladas equivalentes de CO2. El impacto directo es la suma de los dos primeros términos, 72.000 más 3.000, 75.000. El impacto indirecto por el consumo de energía, 714.000. Por esto es importante que los sistemas sean de alta eficiencia, o sea, de bajo consumo, porque al final de la vida útil pues habrá consumido mucha energía y para producir esa energía pues hay que emitir mucho CO2 a la atmósfera. Vamos terminando, consideraciones finales. Muchos supuestos y factores en este método de cálculo son normalmente específicos para una aplicación o un lugar concreto. Entonces, las comparaciones de los resultados entre diferentes aplicaciones o diferentes emplazamientos pueden tener, por tanto, poquita validez. Este cálculo tiene una particular importancia en la fase de diseño. Este no es un cálculo que se haga durante la vida útil del sistema, sino cuando se diseña para elegir cuál se coloca o cuando se vaya a tomar una decisión de conversión a otro sistema de refrigerante. Vamos a quitar este sistema, este es su impacto ambiental, su índice TEWI, y vamos a proponer con este refrigerante, con con estas características, con estos consumos. Si su impacto ambiental es más bajo, pues es un factor de peso a la hora de decidir esa conversión a otro refrigerante. Es bastante fácil de obtener, es una suma, unas multiplicaciones bastante sencillas, pero bueno, también hay hojas de cálculo como la hoja Excel de CNI Instaladores que pueden solicitar gratuitamente a la Confederación de Instaladores. Simplemente mandan un email a CNI Instaladores solicitándola y se la enviarán. Se introducen los datos del sistema, refrigerante, carga, los poquitos datos que vemos que se necesitan, y se obtiene al final pues un pequeño informe con la metodología de cálculo, que es la fórmula del TEWI, el resultado obtenido y bueno, y este quesito de cuál es el reparto de este impacto del TEWI. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y por llegar hasta el final de este largo video tutorial.